Hola mis hermanos, les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saludo a toda la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. La verdadera iglesia, los que procuramos siempre guardar la integridad, vivir en esa integridad. Quiero saludarlos en el nombre glorioso de Jesús, único y soberano Dios. No hay otro nombre dado a nosotros los hombres en quien podamos ser salvos. Ustedes bien saben, ya lo he enseñado muchas veces, los hombres le pusieron un falso nombre al Señor nuestro Dios, a Hachén Adonai, y todo eso se fue de alguna manera degenerando, por decirlo así. Muchos todavía alaban, cantan, oran y reprenden en el nombre de Jehová, cuando ese nombre nunca fue pronunciado en el cielo, ni menos fue enviado. El único nombre que se nos fue enviado fue el nombre de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, el Mashiach, el Mesías. Por lo tanto, nosotros los cristianos reconocemos ese único nombre, no hay otro nombre. Y eso no significa de que yo pertenezca a alguna corriente, ¿no es cierto?, alguna escuela de pensamiento o de doctrina, no. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo y todos los días comparto la profundidad de las sagradas escrituras, la pureza de la palabra del Señor. Y esta palabra a mí me ha dado un solo nombre. Todos los demás nombres, fuera de Jesús, el Cristo, son invención de los hombres. Ustedes bien saben, y usted búsquelo ahí mismo en la Reina Valera, por ejemplo, hay un glosario y aparece ese nombre falso del Señor, Jehová. Y ese fue un acuerdo que los hombres llegaron, un acuerdo hebreísta, ¿ya? Primero los hebreos nunca pudieron pronunciar ese nombre porque era un nombre puro, santo. Y de allí que los hombres todavía se cubren la cabeza con un paño. Entonces los hombres le llamaron Hachén Adonai, el pueblo hebreo, que significa el eterno Señor, Adonai, Hachén eterno, Adonai Señor. Y nunca se le pronunció un nombre, solo que los hombres, en una forma astuta, hombres encubiertos, quisieron ponerle el nombre impronunciable de Dios. Recuerde que estas son 4 consonantes. Y le agregaron las 2 primeras vocales. Y de allí que los hombres de aquel entonces comenzaron a pronunciarlo como Yahweh, ¿ya? Esto lo tomó el catolicismo romano y lo degeneró un poco más y lo puso como Yahvé, comenzó a pronunciarlo como Yahvé. Amén, mis hermanos. Bendito sea Jesucristo el Señor. Estaba mirando algo ahí. Comenzaron a pronunciarlo como Yahvé. Eso después se degeneró más y cuando surge todo el movimiento protestante católico evangélico, que son luego pasaron a ser las denominaciones, estos 2 monjes católicos, ¿ya?, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que hicieron una traducción de la palabra, hicieron una revisión y de allí por primera vez comenzaron a nombrarlo como Jehová con H al final. Y eso después se latinizó y quedó como Jehová sin H. Eso comenzó a fines del siglo XV, a fines de la Edad Media, ¿ya?, donde surge este primer cisma católico. Y de allí los protestantes católicos evangélicos le dieron continuidad a aquel falso nombre y comenzaron a integrarlo, ¿no es cierto?, en las escrituras, en las oraciones, en la adoración, porque todavía hay gente que le canta a Jehová, cuando ese nombre en el cielo no es conocido. El único nombre conocido en el tercer cielo es Yeshua, Jesús en griego. Y en ese nombre el Señor nos enseñó
Lo dice Colosenses, capítulo 3, verso 17. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Aún la Reina Valera lo dice así. Para que en todo el eterno, el absoluto, sea glorificado. Amén, mis hermanos. No hay nada. Por eso los hermanos, cuando comenzaron a bautizar a los hermanos, comenzaron a bautizarlos en el nombre de Jesucristo el Señor, porque es el nombre que es por sobre todo nombre. Lo dice el mismo libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, capítulo 2. ¿Ya? Que para que en ese nombre se doble toda rodilla, en el nombre de Yeshua, debe doblarse toda rodilla de lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando dice que Jesucristo es el Señor, está hablando del Kyrios en griego, que significa amo, dueño, el amo y dueño de toda su creación. Y ese es Yeshua HaMashiach en hebreo. Nosotros los cristianos pronunciamos el nombre de Jesús, que es el Cristo, el enviado, el ungido. No hay otro ungido, solamente Yeshua. Quiero aclarar eso para que no se siga cometiendo el error en la pureza del cristianismo. Eso es guardar integridad, tener íntegra la doctrina grabada en nuestro corazón, en nuestras mentes. Sea bendito Jesucristo. Esta palabra fue dada para que abunde en nuestros corazones, ¿ya? El mismo Colosenses lo dice en el capítulo 3, verso 16, que la palabra del Cristo abunde en abundancia, valga la redundancia, o more o habite en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortándoos unos a otros. Amén, mis hermanos, esto que nos quede claro. Y reitero, no es que yo pertenezca a alguna corriente religiosa, no. La Escritura me enseña eso. Si ese nombre hubiese existido, el nombre de Jehová, me refiero, si hubiese existido en la tierra, entonces el arcángel Gabriel se lo habría comunicado, se lo habría revelado a José, el esposo de María, cuando José quería dejarla secretamente para no infamarla, ya porque él era un hombre justo. Entonces, ¿qué le dijo el arcángel Gabriel? Dice, no temas recibir a tu mujer. Eso búsquenlo en el capítulo 1 del libro de Mateo. No temas recibir a tu mujer, porque lo que es nacido en ella, santo es. Y dará, ¿no es cierto?, un hijo, un varón, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él será el salvador de su pueblo. Qué tremendo es eso. Amén, mis hermanos. Entonces debemos entender eso. Usted aparte ese nombre que el sistema religioso se lo enseñó. Esta fue un falso nombre que lo introdujo estos monjes católicos, y los protestantes se sujetaron a ello. Ya qué terrible eso, por no indagar bien las escrituras. Pero si lo hubiesen indagado, entonces, hermano, lo habrían dejado a un lado ese nombre, porque el nombre que se nos fue dado, y la escritura dice, se lo leo, mi amado hermano, bendito sea Jesucristo. El libro de los Hechos, para ratificarlo por las Sagradas Escrituras, sea bendito Jesucristo, déjeme buscarlo, bendito sea mi Señor Jesús. Cuando declaran los apóstoles, porque los apóstoles no conocieron otro nombre, ya mi amado hermano, bendito sea Jesucristo. Amén. Aquí está. Capítulo 4, ya, del libro de los Hechos, dice el verso 11 en adelante, grábelo allí, subráyelo. Dice, este Yeshua, o este Jesús, es la piedra reprobada por todos los edificadores, que eran los edificadores el pueblo hebreo, y ellos lo reprobaron, ¿ya? Porque a ellos se les había encomendado, hermano, notificar el evangelio del reino. Recuerda usted que al pueblo de Israel se le entregó una ley
para que esa ley la entregara a todos los pueblos que vivían a su alrededor. Eso está en Deuteronomio, capítulo 4, verso 4 en adelante. Anótelo. Entonces dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Recordemos que esto lo está diciendo Pedro y Juan cuando fueron llevados al concilio de los judíos. Entonces ellos le dicen, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice. ¿Qué cielo? El cielo de Dios. Bendecido sea mi Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Amén, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, para ratificar esto, tenemos que irnos a una de las cartas que escribió mi hermano Pablo a Timoteo. Bendito sea Dios. Capítulo 2. Dice el verso 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador. Este uno solo significa que Jesús, ¿ya?, o Yeshua, y el Padre son una misma cosa. Para que me entienda esto, usted que me lo está oyendo quizás por primera vez, tiene que examinar el capítulo 14 del Evangelio de nuestro hermano Juan. Allí el Señor les entrega esta revelación a ellos, que estaba allí Felipe con Tomás, ¿se recuerdan ustedes? Léalo, entonces va a entender lo que estoy diciendo. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, es decir, el Dios que se vistió de carne para ser mediador con respecto a la divinidad, entre la divinidad y nosotros los hombres. Por eso él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó o se anonadó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. La Reina Valera dice, se despojó a sí mismo porque no había otro mayor de quien despojarse, y allí se le da el título de Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ahí está correcto, hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Qué tremendo es eso. Entonces, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo en carne. La Reina Valera dice, Jesucristo hombre, el Señor no fue hombre. Jesucristo en carne. ¿Ya? Esa es la traducción correcta de aquello, para que le quede claro. Bueno, quiero saludarlos con esto, por eso usted me ve cada vez confesar el nombre de Jesús, ¿ya? Porque ese es el nombre que se nos dio a la iglesia. Y todo aquel que confesare el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él un día, cuando lo confesamos delante de los hombres, Él un día nos confesará delante de Dios y de sus santos ángeles. Pero aquel que me negare, el que negare mi nombre delante de los hombres, yo también lo negaré, dijo el Señor Jesús. Entonces a mí me conviene que Él me confiese delante de sus ángeles, porque cada día confieso el nombre de Jesucristo como el único y soberano Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad, lo que el protestantismo no lo ha podido entender. Entonces ha prevalecido la herejía del catolicismo romano en todas estas denominaciones protestantes. Así de claro, mi amado hermano. Por eso cuando hablamos de estas verdades, al sistema religioso no le gusta, porque le derribamos todo el argumento falso de su religión.
el fundamento, porque no hay otro nombre a nosotros. Pablo, por ejemplo, cuando le dice a los efesios en el capítulo 2, a ver si lo busco aquí y se lo leo, mi amado, él dice claramente, amados, verso 20, capítulo 2, verso 20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Qué tremendo esto. O sea, el fundamento de apóstoles y profetas, ¿quién era? Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la casa de él, toda la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesús. No para él, sino que en él. Porque nosotros estamos bautizados en Jesucristo y de él estamos vestidos. Amén, lo dice Gálatas. Y luego dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu del Santo. Alabado y bendecido sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Esto es maravilloso entenderlo. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces nos despojamos de todo ese peso de falsedades que el sistema religioso nos enseñó. Usted me lo ha oído decir, el sistema religioso ha sido un elemento causado el maligno y ha sido muy peligroso, porque ha engañado a miles y miles de hermanos. Y sacar a los hermanos de ese planteamiento religioso es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa es muy fuerte en los individuos. Yo ayer hice mención con respecto a cuando los discípulos del Señor, discípulos judíos, todavía abrigaban esa esperanza de que el Señor, cuando resucitara, iba a poner a Israel por cabeza y no por cola. Por eso le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel ahora, en este tiempo? Porque abrigaban esa cultura religiosa. Había que desarraigarla. Qué tremendo es eso. Entonces ellos deben cumplir en obediencia lo que el Señor les dijo en Lucas. ¿Ya? Lucas lo dejó registrado. Que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto, para que fuesen llenos del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Santo. Amén, mis hermanos. Cuando vino el Espíritu del Eterno sobre ellos, entonces se les abrió el entendimiento y pudieron comprender todas las enseñanzas que Jesús les había dado mientras estuvo con ellos. Cuando el Espíritu del Eterno viene sobre nosotros, nos despeja todas las dudas. Amén, mi hermano, y nos clarifica el misterio del reino. Bendito sea Dios. Y eso nos hace sabios. Ayer leíamos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 27. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Mire, esta versión antigua lo dice de esta manera. Porque hoy día quiero retomar algo de los salmos, ¿ya? Dije la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27. ¿Qué dice? Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, ¿ya? Es decir, el Espíritu que salió del Señor y nos llenó a nosotros. Ese Espíritu que salió del Señor sobre su simiente cuando la formó en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan? Que el Señor sopló sobre el hombre, ¿ya? Y el hombre fue un alma viviente. Ah, bendito sea Dios. Cuando el Señor Jesús, resucitado ya, capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice, sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu del Santo. Qué tremendo es eso, ¿ya? Es una concordancia extraordinaria. Ahora nosotros también, el Señor ha soplado sobre nosotros, ¿ya? No lo hemos visto literalmente, pero sabemos que Él ha soplado. ¿Y de qué manera? Porque aquí dice, refiriéndose a la iglesia, porque la unción que vosotros recibisteis de Él,
que su Santo Espíritu mora en vosotros, no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y esto lo que recalco, perseveraréis en él. Amén, mi hermano. Es imposible que un verdadero cristiano pueda desertar del Evangelio porque hemos recibido la unción del Santo. Por ejemplo, en Juan, si me recuerdo un poquito, Juan capítulo 14, verso 17, me parece que, déjeme buscarlo, Juan 14, 17, espero no equivocarme, a veces me equivoco. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad, dice, mire, el 16 mejor, 14, dice, yo rogaré al Eterno, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque él dice, yo rogaré al Eterno, porque él estaba en carne. Amén. La eternidad gobernaba, bendito sea Dios, todo el universo, toda la creación. Él se había despojado. Al despojarse, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, al despojarse se le da el título de Hijo de Dios. Amén. Aunque había parte de divinidad en él, pero también había una naturaleza humana. No nos olvidemos. Había carne en él. ¿Y por qué habían dos tipos de naturaleza? Amén, mi hermano, porque la naturaleza de carne humana tenía que en ella condenar toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado. Por eso él estaba en debilidad, ¿ya? Estaba en carne. Por eso el malo se le presentó, no solamente en una oportunidad, hermanos, para tentarlo, porque sabía que podía tentarlo porque lo vio en debilidad. Pero la naturaleza divina permanecía en él. Bendito sea Dios. Por eso dice la Escritura en Hebreos que él fue tentado en todo, pero más sin pecado. Es decir, no hubo rebelión. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina se anteponía a la naturaleza humana, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Porque muchas veces somos arrastrados, ¿no es cierto?, por nuestras debilidades, pero la naturaleza divina que está en nosotros se antepone y nos detiene. Qué tremendo es eso. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Por eso dice, y yo rogaré al Eterno, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu del Eterno ha sido dado para nosotros para siempre. El Espíritu de Dios no es por un leve tiempo. Por eso insisto que un verdadero cristiano, un genuino hijo de Dios, es imposible que pueda desertar del Evangelio. Al contrario, quiere conocer más y más, y el misterio le va siendo revelado. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. El Espíritu del Eterno todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego del verso 11 en adelante él dice a los Corintios, ¿ya? 1 Corintios capítulo 2, verso 11 en este caso, cuando él dice, bendito sea Dios, ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu del Eterno. Y nosotros, la iglesia, la simiente de Dios, no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Qué tremendo. Es decir, el Espíritu de Dios permanece en nosotros para siempre. Para siempre, porque es el Espíritu, es las arras, es el anticipo de que en nosotros se está formando esa naturaleza divina, la imagen y el carácter del Cristo. ¿Me entiende, mi amado hermano? Entonces, cuando nosotros vemos que el sistema religioso quiere ridiculizar al Espíritu del Santo con manifestaciones corporales, allí nosotros, ahora que conocemos las Escrituras, ahora que entendemos que el Espíritu del Eterno está para siempre en nosotros, podemos discernir la artimaña del maligno
en medio de lo que se dice cristiandad, esa pseuda cristiandad. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios nos hace inteligentes, nos hace sabios, entendidos en los misterios de Dios. Amén, mi hermano. Entonces déjeme terminar de leer. Verso 17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de otra persona fuera de él? No, está hablando del mismo, de Yeshua. Y los discípulos conocían el Espíritu de verdad, porque el Espíritu estaba en Yeshua. Dios es Espíritu, no se olvide. Entonces, leo nuevamente el verso 16 para que entendamos esto. Yo rogaré al Eterno y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 2 puntos. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Bendito sea Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando el Señor dijo, vendré a vosotros, fue cuando ellos se sometieron en obediencia a no moverse de Jerusalén hasta que fuesen investidos de ese espíritu, de ese poder de lo alto. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Del espíritu de Yeshua podemos hablar horas y horas. Pero debe entender definitivamente y radicalmente que el Espíritu de Dios es dado para conocer los misterios de Dios, para conocer lo profundo de Dios. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos claridad con respecto al misterio de la piedad, al misterio de que Dios fue manifestado en carne. Amén, mi hermano, y allí nadie nos puede engañar, ningún sistema religioso. Hay mucha gente que quiere defender una trinidad de 3 personas. Yo no estoy negando la manifestación trina de Dios, no, porque Dios para salvarnos se manifestó en una forma trina. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, ¿ya? Pero reconocemos que el Señor nuestro Dios fue manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu del Santo. ¿Para qué? ¿Para qué esta Trinidad manifestada? Solamente para recoger, para rescatar, para redimir a toda su simiente. Cuando toda su simiente haya culminado el proceso, entonces reconoceremos que Dios es uno. Lo dice el mismo Zacarías en el capítulo 14, verso 9, dice: y Hashem Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día el eterno Dios será uno y uno su nombre. Se terminó la Trinidad. Amén, mi hermano. La Trinidad es una manifestación de Dios para rescatar lo que se había perdido. Entonces, esto de las 3 personas no proviene solamente del catolicismo romano, es un planteamiento que viene siendo arrastrado desde cuando se levantó el primer imperio babilónico en Babel, ¿ya? Con una trinidad falsa. Y allí tenemos a Nimrod, ¿ya? Que fue poderoso, fue uno de los rebeldes contra Dios, ¿ya? Tenemos a la esposa de él, llamada Semiramis, y supuestamente cuando Nimrod murió, ¿ya? Porque no hay hombre carnal que vive eternamente. Amén, mi hermano. Y este murió, entonces se inventó una fábula. Y la fábula fue de que este individuo había subido vivo al cielo, ¿ya? Y desde allá él embaraza a su mujer, que él mismo la designa como la reina del cielo. Qué tremendo esto.
Entonces esta mujer, en una forma milagrosa, estando acá en la tierra, queda embarazada y da a luz un hijo que le llamaron Tamuz. Y allí tenemos una trinidad diabólica. ¿Me entiende, mi amado hermano? Este mismo Nimrod fue llamado Baal con el tiempo, fue degenerándose el nombre, porque Baal significa el Padre Sol, ¿ya? O el Dios Padre Sol. Y de allí que viene la designación de que Nimrod era el padre del cielo. Esa cultura religiosa fue transmitiéndose a través de los imperios hasta que llega al Imperio Romano. Y el catolicismo romano, que surge en el siglo III después de Cristo, adopta esa doctrina de la Trinidad, manifestando que eran tres personas, que ya no era Nimrod, sino que era el Padre Dios, ¿ya? Y que la esposa del Padre Dios viene siendo la Inmaculada, siempre Virgen, María, la cual engendró un hijo, ¿ya? ¿Se da cuenta la artimaña del maligno? Pero nosotros los cristianos entendemos que este es un misterio y que por el Espíritu del Santo lo tenemos muy claro en nuestros corazones. Bendito sea Jesucristo. Me lancé con esto y bueno, es bueno, hermano, repasar esto que estamos diciendo. Amén. Mire, quiero tomar parte del capítulo 5 del libro de los Salmos. Dije ayer que lo íbamos a tomar en parte de esto, ¿ya? Mire lo que dice: oye, oh Señor eterno, mis palabras. Estoy en el Salmo 5, verso 1. Considera mi meditación. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Cuando dice Rey mío y Dios mío, ya está hablando del misterio de la piedad. Porque Jesús es Rey. Y Él es Rey de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros, porque reinaremos con Él. Él es Señor, es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces aquí el salmista David está diciendo: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh eterno Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Estuve predicando hace unos días atrás con respecto a esto, a esperar siempre en el Señor, porque la promesa del Señor siempre tiene cumplimiento, ¿ya? De mañana me presentaré ante ti, o a ti, esa es la traducción correcta. De mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y ahí está hablando de la simiente del maligno. Ayer estuvimos hablando con respecto al engaño que hay en muchas denominaciones. Entonces dice que el malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad o pecado o rebelión. ¿Por qué la religión le enseña a usted que usted debe decir que Dios ama al pecador, cuando aquí la Escritura me dice que lo aborrece? Subraya estos textos. Aborrece el Señor a todos los que obran pecado, obran iniquidad, todos aquellos que se rebelan contra Él. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abomina Hashem Adonai. Es una abominación para el hombre que habla engaños. Al hombre, cuando dice hombre de sangres, está hablando de un sangriento, de un hombre que mata espiritualmente a la gente con engaños. Esa es la pretensión del maligno. Ayer lo dijimos, el malo tiene tres funciones: hurtar, matar y destruir. Y sus discípulos
sus ministros, que se disfrazan como ministros de justicia, tienen esa labor que realizar. Por eso se vistieron de religiosos y se ponen atuendos religiosos, ¿ya? Y ponen detrás que no debemos tocarlos, porque ponen atrás: no toquéis a mis ungidos. ¿Verdad, mi hermano? Porque el único ungido, el único Cristo es nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor dijo en Mateo 24, ¿ya?, que se levantarán falsos ungidos, falsos Cristos. Ya, ese es otro tema. Entonces luego dice el verso 6, lo leí: destruirás a los que hablan mentira, el engaño, al hombre de sangres y de engaño abomina el Eterno. Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa. Qué maravilloso es esto. Yo, como hijo de Dios, en la multitud de tus misericordias, entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Hashem Adonai, en tu justicia. Y a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud, refiriéndose a los engañadores. Sus entrañas son pravedades, dice esta versión. ¿Cómo dice esta? Déjeme buscarlo, mi amado hermano, rápidamente. Dice Salmo 5, verso 6: destruirás a los que hablan falsedad, dice. Hashem Adonai desechará al hombre sanguinario y al engañador, pero yo, por la abundancia de tu bondad, entraré en tu casa, adoraré en tu santo templo. Y eso es la iglesia, ¿ya? Guíame, oh Hashem Adonai, en tu temor y en tu justicia, endereza tu camino delante de mí a causa de mis enemigos, porque en su boca no hay justicia, sino iniquidad. Como sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan engaño. Condénalos, oh Dios, y caigan por sus propios consejos. Échalos fuera por la multitud de sus iniquidades, porque te han provocado. La mentira, el engaño, no nos provoca a nosotros, provocan a Dios mismo. Qué tremendo es esto. Hay un texto tan hermoso que me recuerdo, que es en los Salmos, hermanos, ¿ya? Y fíjese cómo lo describe en esta porción la Escritura. Salmo 15. Yo les dije que los salmos están llenos de doctrina. Dice Hashem Adonai, verso 1: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo es cuerpo, ¿ya? Y el tabernáculo del Señor, el cuerpo del Señor, es el símil, su iglesia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y el monte tiene que ver con la revelación del misterio, porque siempre la Escritura nos lleva a los montes, y los hermanos, los antiguos y los contemporáneos de Jesucristo, tuvieron que subir montes, que es un símil de revelación, ¿ya? Recuerda usted el monte del Carmelo, que es donde estuvo Elías, ¿ya? El monte de la Transfiguración, donde el Señor Jesús llevó a Pedro, Juan y a Jacobo. El monte de Sinaí, donde Moisés subió y tuvo revelación de Dios. Entonces pregunta aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Quién vivirá en tu revelación? El que anda en integridad y hace justicia y hace la voluntad perfecta de Dios y habla verdad en su corazón. Aunque le duela a la gente, el verdadero cristiano habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, a mi hermano, ¿ya? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Aunque cuando uno dice, bueno, ya no importa, el mundo que me considere como considere, pero eso no me va a cambiar. Amén, mi hermano. Quien su dinero no dio a usura, que no dio su dinero a los usureros, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, y dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo estaba viendo la comparación de del arameo al español, pero esto me llevó a citarle el Salmo 15. Entonces dice, mi hermano, verso 8, vuelvo a Salmo 5:8, guíame, oh Hachén Adonai, en tu temor y en tu justicia, endereza tu camino delante de mí, a causa de mis enemigos, porque en su boca no hay justicia sino iniquidad. Como sepulcro ha abierto su garganta, y con su lengua hablan engaño. Condénalos, oh Dios, y caigan por sus propios consejos, échalos fuera por la multitud de sus iniquidades, porque te han provocado. Ahí quedamos. Alégrense todos los que en ti esperan. Bendito sea Dios. Y te glorifiquen para siempre, porque tú morarás entre ellos. Y ya no es entre, sino que en nosotros. Amén, mi hermano. Y los que aman tu nombre serán fortalecidos por ti. Nombre que estuvo encubierto, ¿ya? Y que solamente fue revelado en los días postreros. Y su nombre es Yeshua. Los que aman tu nombre serán fortalecidos por ti, porque tú bendecirás a los justos como escudo glorioso. Oh Hachén Adonai, me has cubierto. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Mire, quiero leer otra porción de la Escritura, que es el Salmo 107. Por favor, aunque debiera haber leído el 72, pero mire, 107. ¿Qué dice aquí? Esto es interesante. Vamos a leer una porción nomás, porque es largo este salmo, ¿ya? No es el Salmo 7, es el Salmo 101. Perdónenme, Salmo 101. El verso es el 7. Ahora me acordé. Alabado sea el nombre del Señor. Es un salmo cortito. ¿Qué dice? Misericordia y juicio cantaré. ¿Ya? A ti cantaré yo, oh Hachén Adonai. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Bendito sea Dios. Recordemos que en los hombres antiguos del Antiguo Testamento, el Espíritu del Eterno venía y se iba. En cambio, la promesa del Dios Eterno en Jesucristo el Señor, que su Espíritu no vendría y se iría, sino que permanecería para siempre en nosotros. Por eso dice, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Aquí está diciendo esto cuando dice David, ninguno de ellos se allegará a mí. Fíjese que Juan, cuando escribe, qué maravilloso es esto, cómo el Espíritu del Señor nos va concordando en esto. En su segunda carta dice de esta manera, Juan, en su segunda carta, verso 9, dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Cristo, ese sí tiene el misterio de la piedad, al Padre y al Hijo.
Si alguno viniere a vosotros, la recomendación apostólica, si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. ¿Qué está diciendo David aquí? Que no es David, sino que el Espíritu del Eterno. Cuando dice el verso 3, la parte B, dice: aborrezco las obras de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. O sea, yo no puedo tener comunión con alguien que no trae la doctrina del Cristo. Y si le digo bienvenido, ya estoy participando de su mala obra. ¿Cuál es la mala obra? La rebelión, la desobediencia. Amén, mi hermano. Corazón perverso se apartará de mí, dice David, verso 4. No conoceré al malvado. Verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. Y aquí está hablando el Espíritu de Dios. Al que solapadamente infama a su prójimo, a su hermano. Recuerda usted que prójimo significa Jesús, el Cristo, porque fue Él el que se aproximó a nosotros. Prójimo viene de la palabra proximus en latín. Y el que se aproximó a nosotros fue Jesús. Y si Jesús está en mí, y si mi hermano que recibe la doctrina, también Jesús está en él. Por lo tanto, mi prójimo es mi hermano, el genuino, el verdadero. Entonces, por eso dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo cortaré. Por eso no podemos hablar contra los verdaderos hermanos. No sufriré al que de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. No está hablando de los creyentes, está hablando de los fieles, porque los demonios también son creyentes. ¿Sabía usted eso, verdad? Porque los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Lo dice Santiago. ¿Ya? Bendito sea Dios. Pero no se sujetan. Nosotros, amados hermanos, no simplemente somos creyentes, sino que somos fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Ya está hablando el Señor. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Hachén Adonai a todos los que obraren iniquidad. Estoy leyendo estos textos que son tremendamente importantes, mi amado hermano. ¿Ya? Yo quisiera leer ya, y ya con esto vamos culminando esto, el Salmo 97. Mire lo que dice aquí la Escritura. Bendito sea Jesucristo. Hay que leerlo entero, rápidamente. El Señor nuestro Dios reina. Verso 1. Regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. No ese es el Salmo. Es el Salmo 72. Ve que también me equivoco. Salmo 72. Este es lo que quería, porque no me estaba cuadrando. ¿Ya? Vamos a leer parte de este Salmo, ¿ya? Que será, hermano, la parte más que nada... a ver, ¿de qué verso puedo leer? Verso 12, ¿ya? Para no hacerlo tan largo. Porque él librará al menesteroso que clamare. Por eso quería concordarlo con lo que leíamos en el Salmo 101, ¿ya? Que el vil, el que
hace y ama mentira, no permanecerá con el Señor Jesús. ¿Ya? Leíamos el Salmo 101, verso 8, cuando dice: por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que obran iniquidad. Por eso quería concordarlo con este salmo. Ahora sí, Salmo 72, verso 12. Porque Él librará al menesteroso, es decir, al que declara necesidad de Dios. Menesteroso es un hombre o una mujer necesitado. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, de los que reconocemos nuestra pobreza de espíritu. Amén, mi hermano. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará, y si orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Lo voy a dejar hasta allí, porque es más largo. Todo lo que he tratado de compartir con ustedes en este día es que el que habla mentira, el que habla engaño, el que aborrece la obra del Señor con su iniquidad, el Señor, nuestro Dios, un día lo extirpará de la faz de la tierra. Pero aquel que reconoce necesidad, aquel que reconoce su pobreza de espíritu, porque queremos enriquecer nuestro espíritu día tras día más y más. Y el único elemento que tenemos es la bendita palabra del Señor. Sé, y usted me ha oído predicar muchas veces, que solamente en Jesús nosotros tenemos seguridad. Fuera de Él, amado hermano, no hay ninguna seguridad. Solamente en Él. Cuando permanecemos en su palabra, entonces andaremos en integridad y Él estará en nosotros siempre. Al plantear esto, lo que estoy diciendo es que nosotros nos esforcemos en guardar la pureza de la palabra. Que nosotros busquemos en dónde vamos a ser edificados y consolados. Y el único elemento, y lo dice otro salmo, pero no voy a leer más, cuando dice el salmista que el Señor le permite estar todos los días en la casa del Eterno, porque allí va a inquirir sabiduría, allí va a ser perfeccionado para la obra del ministerio, como le dice Pablo a los Efesios capítulo 4. Hermanos amados, deseo que se consideren estas enseñanzas, porque no son mis enseñanzas, no son enseñanzas de un hombre, son las enseñanzas del Espíritu de Jesús, que hasta el día de hoy nos está ministrando. Se vienen cosas difíciles para este mundo, muy difíciles, quiero que usted lo sepa, pero la iglesia ha de estar firme si guardamos, si retenemos la doctrina que hemos recibido, sea por carta o por palabra nuestra, dijo el hermano Pablo a los tesalonicenses. Permanezcamos en firmeza en esta verdad pura. Bendito sea Jesucristo. No saludé a nadie hoy día, pero saludo a todos los hermanos que me oyen en diferentes lugares, no tan solo en mi país, sino que fuera de nuestro país, Chile, a mis hermanos en la Argentina, en Brasil, en Perú,
en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, donde quiera que esta predicación llegue. Saludo a todos los hermanos de América Latina y mucho más allá. Que el Señor Jesús les bendiga. Este domingo nosotros como iglesia nos reuniremos a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Este programa va de lunes a viernes. Espero que usted se pueda suscribir porque para eso, esto para usted es gratis y así va a ser. Amén, mi hermano. Suscríbase a este canal. Lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso. Saludo a los hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, www.labrisaradio.com. Amén. Ese programa va de 10 a 11 de la noche todos los días. Usted lo puede oír por internet. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente y que podamos permanecer firmes en la fe. Guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia. Así lo dice Pablo a nuestro hermano Timoteo en el capítulo 3, verso 9, que los diáconos debían guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, porque la fe es un misterio y solamente es revelado a los que somos verdaderamente discípulos del Señor Jesús. Padre querido, en el nombre que es por sobre todo nombre, le pido a Dios que bendiga a todos los que componemos su cuerpo. En diferentes naciones hay expresiones locales de su cuerpo. Hay hermanos y hermanas que han abandonado el sistema religioso, pero no están solos. Su espíritu permanece en ellos y sé que usted les guiará y les mostrará, Señor, su verdad, Padre querido. Porque el sistema religioso tiene otra verdad que es ajena a la doctrina pura del Evangelio. Y cuando digo que usted mostrará su verdad, porque usted no los dejará solos. Usted lo prometió, Señor, y lo leíamos, Padre querido, en el capítulo 14, verso 17 en adelante del Evangelio de Juan. Usted no nos dejará huérfanos. Usted usa estos medios para alentar a aquellos hermanos, y hermanas que se han desilusionado, que se han defraudado de un sistema que hace prevalecer la mentira y no forma la imagen y el carácter de Yeshua el Mashiach. Permítanos por misericordia que usted use este programa para que sea de utilidad para el espíritu y el alma de cada uno de sus hijos. Gracias, Padre. Todo esto lo sujeto a su autoridad y a su señorío, en el bendito y glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Sea bendito el Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Este domingo entonces nos vamos a encontrar en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Para mis hermanos que me oyen a través de la radio y que me ven a través del canal de YouTube, nos reencontraremos el día lunes. Amén. Hay dos teléfonos, ¿ya? El teléfono personal, mi teléfono personal es el 931-02-7527 y el teléfono de mi hogar es el 232-56-52-14. Sea bendito Jesucristo el Señor. Nos reencontramos entonces este domingo o el lunes a través de este mismo canal y a través de esta misma radioemisora. Que el Dios eterno les brinde una hermosa jornada en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén.